Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo live. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Mientras esperamos a que las personas se vayan uniendo, vamos dando introducción a esto. No creo en las iglesias. De pronto algunos van a poder pensar que el título "No creo en las iglesias" es porque es algo que yo considero. No es algo que yo considero, sino que va dirigido a personas que constantemente he escuchado, recientemente he escuchado muchas personas que dicen: no creo en las iglesias, pero creo en Dios. Como mencioné en las historias, me parece que esto es una filosofía humana. Hay veces que una filosofía humana puede ser bíblica, hay veces que una filosofía humana no es bíblica. En este caso, de forma lo más sincera posible, no considero que esto sea un pensamiento bíblico. Sin embargo, sí es un pensamiento que nace del dolor que alguien puede haber experimentado en la iglesia. A ver, muchas personas que suelen decir esas frases son personas que, digamos, pueden llegar a tener un motivo razonable en la parte terrenal. Espiritual no tanto, pero terrenal sí. Porque hay muchas personas que lastimosamente han sido lastimadas en las iglesias por pastores que solamente les interesaba su beneficio económico, por personas que les gustaba aparentar más santidad que los demás y para ello les gustaba pisotear a otras personas. Ok, entiendo que hay muchas personas que pueden estar pasando por un momento de esos. Hay muchas personas que pasaron por algo así y decidieron dejar de creer en las iglesias porque creen que la iglesia no es algo bueno. Sin embargo, quiero venir a traer un mensaje para esas personas y para todas las personas que han llegado a creer eso, o para ustedes que creen que las iglesias son buenas, pero diariamente se encuentran con esos mensajes de que las personas dicen que no creen en las iglesias. Porque yo sé que más de uno que está aquí ha conocido a una persona que le dice: no creo en las iglesias, pero creo en Dios. Y muchas veces no sabemos qué responder ante esto. Lo cierto es que hay que responder con mucho respeto porque, les digo, son personas que están lastimadas. Pero hay que ser lo más centrado posible. Y hay que reconocer tres cosas que voy a mencionar en este live. La primera es que hay que recordar que Jesús nos enseñó que donde hay unidad está Él. En Mateo 18:20 nos dice: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y en verdad, para Jesús, Él dejó un cuerpo. Él dejó manos, dejó pies, dejó pecho, dejó piernas, dejó un cuerpo. Y aquellas personas que no se relacionan con el cuerpo no son capaces de relacionarse con la cabeza. Ahora bien, tú me dirás: ok, Tobías, pero hay iglesias malas. ¿Qué con esas iglesias? Pablo nos dice que hay muchas personas que, por aparentar, se hacen pasar por uno de nosotros, pero no hacen parte del cuerpo de Cristo. Entonces, a esas personas que de pronto han tenido una mala experiencia, lo primero que les puedo decir es: lo siento mucho, pero busquen una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica no se va a rebajar a denigrarte. Una iglesia bíblica no se va a rebajar a insultarte. Y una iglesia bíblica no se va a rebajar a decirte que porque des más dinero vas a ser más bendecido. No. Pero una iglesia bíblica es sumamente importante porque básicamente ahí es donde se encuentra el núcleo de la familia de Cristo. Y donde están los hermanos reunidos en comunión, Cristo se manifiesta. Porque es voluntad de Dios que Cristo haya hecho comunidad de hermanos, que Cristo se haya dado a sí mismo para que muchos más vinieran después de Él. Y que por medio de Jesús el cuerpo de Dios se manifestará aquí en la tierra. Por eso Jesús instauró la iglesia. Jesús no dijo: cada quien tenga por bien su relación conmigo en lo privado, cada quien relaciónese conmigo como mejor le parezca. No, Él instauró una iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho de que Jesús tenga un cuerpo hace que, si un miembro ve que otro se está equivocando, con amor le corrige. Y hace que el cuerpo funcione de la mejor manera posible. Un cristiano que niega a la iglesia es un cristiano que niega a Cristo, porque está tratando de decir: yo voy a respetar a Dios a mi manera, yo voy a amar a Dios a mi manera. Y eso lo único que trae es desorden, y Dios es un Dios de orden. Por ende, aunque a veces no nos guste,
es necesario ir a una iglesia, y aunque a veces no nos guste, es necesario que nos corrijan con amor y respeto, pero que nos corrijan. Y también Jesús, bueno, en primera de Juan 1:7 leemos que si andamos en la luz, Él, Jesús, está en la luz y tenemos comunión unos con otros, entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, cuando nosotros estamos en comunión unos con otros, con hermanos, la sangre de Jesús toma efecto, porque Jesús vino a dar su vida por aquellos a quienes Dios los había llamado, por su rebaño. Pero el rebaño de Jesús no está distribuido cada oveja separada, sino que es voluntad del buen pastor tener a todas las ovejas juntas. No, tal vez no en un lugar físico, de forma literal, porque sabemos que hay diferentes países, diferentes ciudades, no toda la iglesia universal puede estar junta en un solo lugar, pero por lo menos sí grupos de ovejas es bueno que estén juntas, lideradas bajo la buena instrucción del buen pastor, es decir, Jesús. Y aquí hay una enseñanza muy importante que Jesús dijo: Padre, permite que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, cuando nosotros somos uno, estamos dando testimonio de que hacemos parte de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos siendo un reflejo de la unión que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estamos mostrando a las demás personas que el mismo Espíritu habita en todos nosotros, y esa comunión nos mantiene unidos. Y esa comunión es extremadamente necesaria, porque si no fuese necesaria, sencillamente Jesús no le hubiese dicho al Padre: Padre, haz que ellos sean uno solo, así como tú y yo somos uno. Es si a Jesús le importa demasiado que nosotros, como hermanos en la fe, nos relacionamos unos con otros, yo consideraría bastante el atrevimiento de decir: no, yo tengo mi relación personal con Dios y listo. Lo consideraría muchísimo, porque estaría debatiendo contra Jesús. Y mira, el cristiano, una enseñanza muy valiosa que aprendí recientemente en mi iglesia: el cristiano que dice ser cristiano, pero le avergüenza ir a la iglesia o decide no ir a la iglesia y no le agrada hacer pública su fe ante sus compañeros, no es cristiano en verdad. Pues quien no se relaciona con el cuerpo de Cristo, es decir, con la iglesia, lo cierto es que niega a la cabeza y no se relaciona con esta. Y la cabeza es Cristo. Y me parece sumamente importante, porque ¿cómo nosotros vamos a amar a Dios si no somos capaces de amar a nuestros hermanos y convivir con ellos? Y muchas personas se abstienen de ir a la iglesia porque dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia porque allá hay mucha gente imperfecta y me desagrada que allá la gente sea imperfecta. Bueno, precisamente es por eso que van a la iglesia. Me recuerda mucho a mis profesores de ingeniería. Yo estudio ingeniería civil. Mis profesores de ingeniería, a mí muchas veces me han dado ganas de contestarle. Le haces una pregunta y te dicen: tú deberías saber eso. Y yo: no, pues, si yo supiera eso no estuviera aquí dando clase con usted. O sea, pero básicamente sí, si nosotros creemos que porque tenemos hermanos en las iglesias, pastores, líderes, tienen errores como nosotros, que por el hecho de que ellos también tengan errores como nosotros, automáticamente los desacredita de poder amarlos como hermanos o poderlos ver como personas con quienes relacionarnos. Amigo, lo siento mucho, pero creo que tienes una estima muy alta de ti mismo, porque tú eres igual o peor. Y aparte, estás teniendo una expectativa muy alta de las iglesias. Las iglesias no son museos de santos, son hospital de pecadores. Jesús no vino a hacer discípulos a gente perfecta, porque sencillamente si Jesús hubiese venido a eso, se hubiera ido por donde vino. Jesús vino a buscar a gente imperfecta. Y repito, si tú ves gente en la iglesia imperfecta, es porque están en el lugar correcto, porque ahí es donde tienen que estar. Porque una persona imperfecta, no, si está en un lugar imperfecto, nunca va a mejorar. Entonces no pretendes que a la iglesia no vayan personas imperfectas. Eso es lo que tiene que abundar en una iglesia. Y si eso lastimosamente no te agrada, bueno, te insisto, deberías reconsiderar la estima que tienes
en ti mismo porque estamos rayando con la línea del ego. Y quiero darte un ejemplo práctico. Imagínate un carbón encendido. Si lo sacas del fuego, el carbón por sí solo rápidamente se enfriará y se apagará. Sin embargo, si tú ese carbón lo sacas, pero con un grupo extra de carbones, la llama no se apagará porque un carbón enciende al otro y simultáneamente se encienden, y esto permite que la llama no se apague, a diferencia de si el carbón hubiese estado solo por su cuenta. La iglesia básicamente esto. La iglesia es básicamente un lugar donde nos permite hacer brillar nuestra lámpara. No sé si ustedes han tenido la experiencia de que cuando prenden una vela usan la misma vela para prender otra vela. Bueno, más o menos, algo parecido. La iglesia es ese lugar donde alguien que ya pasó por lo que tú pasaste, o personas que están pasando por lo que tú estás pasando, se fortalezcan unos a otros, se enciendan unos a otros, se motiven a permanecer firmes unos a otros, se motiven a crecer unos a otros. La iglesia es el mejor equipo que tú puedas imaginar, porque estamos hablando de que nos ayudamos para conseguir esa carrera que Pablo había mencionado, que nos esforzamos hasta el final de los tiempos para llegar a conseguirla. Y el punto 3 es que la iglesia es un lugar donde encontramos apoyo espiritual. En Hebreos 10:25 se nos dice y se nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Desde aquella época ya habían personas que estaban dejando de congregarse porque creían que no era necesario congregarse para tener una relación con Dios. Y hay un grave problema con esto, y es que cuando nosotros no nos congregamos, genera una percepción independiente de Dios. Y eso es sumamente peligroso, porque habrían dentro de la misma iglesia cristiana, bueno, dentro de los mismos creyentes cristianos, habrían cientos de vertientes. Y de hecho, esto es lo que ha pasado en muchas ocasiones, que alguien tiene una idea diferente de Dios porque se encerró en su cuarto y empezó a conspirar y a hacer imaginación, y se creó una vertiente, una teología nueva, y después de eso empezó a divulgarla. Pero cuando hermanos se dan cuenta de esto y hacen un concilio, eso era muy común antes de hacer concilios, cuando se hace esto, se llega a la conclusión entre todos de que lo que está diciendo fulanito de tal no es cierto y no es una característica de Dios, no es una característica de la Biblia en sí, pero eso se llega solamente cuando hay concilios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas se apartan, crean su nueva teología, crean su nueva visión acerca de Cristo, y ya existe una nueva denominación. Entonces, por eso es sumamente importante permanecer unidos, porque donde hay unión hay conciliación, y donde hay conciliación hay orden, y no se cambian perspectivas. Porque repito, si nosotros cada quien tuviese la perspectiva libre de Dios, primero, Jesús no hubiera tenido la necesidad de instaurar iglesias. Segundo, Pablo no hubiese tenido la necesidad de instaurar básicamente la mitad del Nuevo Testamento, donde nos mostraba cuál era el camino a seguir y cuál era la verdadera forma de caminar como cristianos. Y esto nos lleva básicamente a entender que nosotros no podemos tener una interpretación libre de Dios. Yo sé que es muy romántico decir Dios es relación, no religión. Suena muy romántico y técnicamente tiene algo de cierto. Tú, para poder ser salvo, no dependes de la religión no te salva, hay que te salve Dios. Es cierto en ese aspecto. Sin embargo, si nosotros nos dejamos llevar al punto de que la iglesia no tiene nada que ver con nuestra religión, nuestra relación con Dios, estamos cayendo en un grave error, porque estamos, nuevamente repito, creando una percepción personal de Dios. Y honestamente, crear una percepción personal de Dios es crear un Dios a tu imagen. Cuando tú creas un Dios a tu imagen, crees que lo que tú haces está bien y Dios le agrada, crees que lo que tú haces está bien y Dios lo permite, y empiezas a usar ese Dios que tú creaste a tu imagen, porque Dios es relación y no religión, lo empiezas a utilizar para justificar todo lo que tú haces.
Y eso es sumamente peligroso, porque no estás usando a Dios para confrontarte, que es algo que deberíamos hacer todos. No estás usando a Dios para hacerte crecer espiritualmente. No estás usando a Dios para crecer en humildad. Cuando nos alejamos de la iglesia y empezamos a tener nuestra relación con Dios, empezamos a utilizar a Dios para excusarnos a nosotros mismos, para decir que lo que yo hago está bien y Dios me va a perdonar y Dios me ama así como soy. Es decir, Dios sí me acepta tal y como soy, porque pues soy un pecador. Pero cuando tú estás en una iglesia, el hecho de que tú veas a otros hermanos avanzando como en la universidad, el hecho de que tú veas a otras personas que están progresando, que están avanzando, que están estudiando, te motiva a ti a hacer lo mismo, a seguir un mismo camino. Y esto nos motiva a crecer. Y de otra forma, sencillamente vamos a tener una perspectiva de que yo estoy creciendo de mi manera. Y ya. Pero eso es algo muy negativo para nuestras vidas. Y es cierto que la iglesia no es perfecta. Está formada por personas imperfectas. Pero también es un lugar donde podemos experimentar la gracia y el perdón de Dios y aprender a vivir en comunidad practicando el amor y la paciencia. La iglesia es el lugar donde podemos servir a otros, compartir el evangelio y cumplir la gran comisión que Jesús nos dio en Mateo 28, del 19 al 20, que es ir y hacer discípulos en todos los rincones de la tierra. Y hay una frase que me gustó mucho para reflexionar. El cristianismo no se trata de yo y Dios, sino de nosotros y Dios. Dios no vino a ser una iglesia personal. Dios vino a ser una iglesia que sea cuerpo. Dios vino a ser una iglesia que sean hijos. El cristianismo no se basa en un egoísmo de yo con Dios, sino de compartir todos el mismo espíritu y compartir todos en comunión. El cristianismo es un equipo, nosotros y Dios, no es algo individual. Si nosotros pensamos de forma individual acerca del cristiano, no estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no estamos amando a nuestro hermano como a nosotros mismos, sino que solamente estamos pensando en nosotros. Y wow, este emoji que me salió como un emoji de un like. Ustedes no pueden, me fui. Hay un gran problema hoy en día y es que reina mucho el individualismo. El yo soy iglesia, yo tengo mi relación con Dios y sí, eso está bien, pero como un pilar, no como todo en tu vida. Es decir, tú puedes tener tu relación con Dios, pero es un pilar, no todo en tu vida espiritual. Y si nosotros nos permitimos, si nosotros hacemos que este pilar que les estaba mencionando anteriormente, mi relación personal con Dios, se lleve toda la carga de nuestra vida espiritual, lo que va a conllevar es que nuestra construcción se caiga, se desplome. Porque nosotros no podemos apoyar toda nuestra vida espiritual solamente en un pilar, porque nuestra relación con Dios es un pilar. Está el pilar de la iglesia, está el pilar de la disciplina. Todo eso, bueno, más pilares, todo eso conforma una estructura que va creciendo con los años, la estructura de nuestra vida espiritual. Si nosotros solamente nos enfocamos en tener el pilar de nuestra relación con Dios, la estructura va a caerse. Porque si no hay disciplina, si no hay iglesia, sencillamente hay estancamiento. Y créanme, una iglesia buena, una iglesia de sana doctrina a la que tú puedas permitirte ir y experimentar, wow, créanme, en verdad no es lo mismo. No es lo mismo ver una predica por internet, no es lo mismo leer la Biblia por tu cuenta, que sí, está muy bien, es fundamental que lo hagas, pero si no hay eso tiene un nombre, un crecimiento íntegro, no vas a conseguir una estructura íntegra. Y un crecimiento íntegro abunda en ir poco a poco en todos los pilares de tu vida. Y los consejeros, los amigos, personas con las que puedas tener una conversación sana con respecto a Dios es sumamente importante para tu salud espiritual y mental, porque además esto hace descansar tu mente. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos yo, cuando tengo la posibilidad de hablar con mis amigos cristianos, es sumamente
Es un tiempo sumamente hermoso, pues es un tiempo en el que podemos expresar nuestros puntos de vista con respecto a Dios, corregirnos con amor, podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos apoyarnos cuando unos están en momentos difíciles, otros se apoyan. Eso es muy beneficioso para nosotros, tanto para nuestra vida espiritual como para nuestra vida mental. El poder tener amigos que edifiquen, créanme que trae un gran descanso a nosotros, a nuestra vida espiritual, porque son personas que nos están apoyando. No tenemos que llevar la carga nosotros solos, sino que somos capaces de ver a Jesús reflejado en otros y a otros actuando como Jesús actuaría con nosotros. Y eso, créanme, que da un descanso, una paz y te hace sentir que estás en el lugar correcto. Y yo entiendo que de pronto no te hayas sentido así con amigos cristianos, pero te motivo a que si aún no los has conseguido, si sientes que aún no estás en la iglesia correcta, lo busques. Porque siempre va a estar esa iglesia correcta. Y la iglesia correcta no es la iglesia que te predique más bonito. La iglesia correcta es la iglesia que te trate con respeto, que te predique principalmente la palabra de Dios, que te haga conocer a Dios, que te haga crecer espiritualmente y que te apoye en todos los problemas espirituales o físicos que estés pasando. Porque es una iglesia que en verdad importas. Porque a una iglesia no le importa solamente qué apariencia tienes tú con respecto a ella, o sea, cómo tú la percibes a ella. A una iglesia de verdad no le importa eso. A una iglesia de verdad le importa tu bienestar, tu salud espiritual, tu salud física, le importa tu integridad. A una iglesia de verdad le importa todo eso. Y cuando tú comprendes eso, tú dices, bueno, no hay razón en verdad para no creer en la iglesia. Y les quiero traer una premisa de un video que yo estaba trabajando hace días, bueno, hace meses, pero nunca lo he sacado. Si nosotros decimos que la iglesia de Cristo es mala porque hay personas que la utilizan para aprovecharse, es como si nosotros dijésemos que la ingeniería, que las matemáticas, que la ciencia es mala. Desde mi punto de vista, la ciencia no es mala. El problema de la ciencia es que han habido muchas personas malintencionadas que se han aprovechado de esta para la guerra, para el beneficio propio, para la explotación. Entonces, esto ha producido, la expresión, ha producido mucho mal a la sociedad. Pero eso no significa que la ciencia sea mala. Significa que han habido personas perversas que la han utilizado para mal. De la misma forma, no significa que la iglesia sea mala. Significa que hay ciertos individuos perversos que han utilizado el buen nombre de Dios para manipular a las personas a su beneficio. Hablando de eso, yo he tenido varias experiencias malas con algunos líderes espirituales, pero eso nunca me ha hecho a mí cambiar la perspectiva con respecto a Dios, porque yo sé que Dios no tiene, bueno, sí, Dios lo ha permitido, pero yo sé que no es culpa de Dios, sino de la voluntad de esas personas haber hecho mal uso de la iglesia. Bueno, no de la iglesia, pero mal uso, ustedes me entienden, haber utilizado la iglesia para su bien. Yo sé diferenciar cuando una persona es mala, y que si esa persona es mala no significa que Dios sea malo conmigo. Sencillamente hay que saber diferenciar esas cosas. Existe hasta cierto punto un libre albedrío que Dios le ha dado a las personas para que decidan, y si esas personas deciden hacer lo malo, como diría Proverbios, el necio hace lo malo y luego cuando todo sale mal le echa la culpa a Dios. No, el sabio sabe que si las personas hacen cosas malas es problema de esas personas, y el deber de Dios es al final del día juzgarlos, pero no echarle la culpa a Dios porque alguien fue malo conmigo. No, entiendo perfectamente eso y hay que saber separarlos. Y recordemos también esta frase, nuevamente se las he dicho varias veces para quien no la puede escuchar: quien no se relaciona con el cuerpo no se relaciona con la cabeza, que es Cristo. Y la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para pecadores, antes de empezar a juzgar y a criticar a quienes estén ahí. Y quiero mencionarte algunos puntos claves, beneficiosos de asistir a una iglesia. Primero, la presencia de Cristo. Y es que en el sentido de comunidad y la pertenencia es una razón importante por la cual las personas asisten a las iglesias. Y es sumamente importante porque hacen que las personas puedan sentir
pertenencia por lo que creen. Cuando tú haces parte de un grupo, haces parte de un grupo, siempre ese grupo te va a moldear, ya sea para bien o para mal. Si tú la mayoría de tu tiempo dices que tienes una relación personal con Dios, pero la mayoría de tu tiempo la pasas con personas que no les interesa en lo más mínimo Dios, poco a poco esas personas te van a ir moldeando. ¿Por qué? Porque los humanos somos seres sociales. Y los humanos, lastimosamente, queramos o no, siempre vamos a tener ese instinto de querer encajar en el grupo en el que estamos. Y poco a poco el grupo nos va a ir moldeando a medida que nosotros se lo permitamos para poder sentirnos mejor de ese grupo. Entonces, si el grupo en el que nosotros solemos estar es un grupo malo, poco a poco vamos a querer ir encajando mejor porque vamos a tener cierto afecto por esas personas y vamos a querer ser más semejantes a ellos para que esas personas por las cuales yo genero un afecto me estimen de vuelta. Sin embargo, si nosotros hacemos de nuestro grupo la iglesia, es un grupo que tarde o temprano nos va a beneficiar y nos va a llevar a bien. Porque insisto, cuando uno es fácil de vencer, pero 2, 3, 4, 5, ya eso no es tan fácil. Si uno cae, está el otro para levantarlo. Si 2 caen, otros 3 van, corren a socorrerlos. Y es sumamente importante esto para la vida espiritual de las personas. Es sumamente importante que haya un apoyo. Porque si te das cuenta, Cristo al momento de irse, de partir, brindó su Espíritu Santo ante todas aquellas personas que recibían con la intención de que todos ellos fueran uno. Ellos fueron sellados con el Espíritu Santo para que todos fueran uno. Y para que cuando las personas los vieran, todos pudieran ver que había algo diferente en ellos. Y que, si te das cuenta, cuando ellos empiezan, cuando en Hechos los empiezan a llamar cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo, es porque todas sus actitudes eran semejantes a Cristo. Y me llama mucho la atención porque en el libro de Hechos podemos ver lo que vendría siendo la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y no es una iglesia que se conformaba en, no, yo tengo mi relación personal con Dios, yo no voy a la iglesia, sino que me quedo yo en mi casa y ayudo a prédicas virtuales. No, primero no existía el internet, ¿verdad? Pero se centraba en una iglesia muy unida. Y eso es algo que me llama mucho la atención, porque el libro de Hechos, ahora mismo no me acuerdo muy bien qué capítulo era, nos describe que cuando uno tenía necesidad, los otros hermanos, si no tenían, vendían sus posesiones para suplir la necesidad del hermano que tenía necesidad. Eso es algo que yo he podido presenciar en mi iglesia. Mi iglesia es muy diligente con las ofrendas y diezmos que se dan. Mi iglesia, eso me ha parecido hermoso, porque creo que la iglesia en la que estuve antes no tenía muchos recursos, entonces no pude presenciarlo, pero esta sí. Y me parece maravilloso que los recursos se utilicen para aquellos hermanos que estén en necesidad y para fundaciones y niños que tengan necesidad. Y eso te hace mostrar que en verdad Cristo está orando en los corazones. Y eso es algo que tú no puedes vivir por tu cuenta. Y el hecho de que tú puedas estar en una iglesia te permite explotar todas tus capacidades espirituales. Y no lo digo explotar en un mal sentido. Cuando digo que estar en una iglesia te permite explotar tus capacidades espirituales, es porque te motiva a escudriñar la palabra, te motiva a predicar el evangelio a otras personas, en tu trabajo, en la calle, etc. Te motiva a ofrendar para poder ayudar a las demás personas. Y eso, el poder tú ver cómo otros también lo están haciendo, te motiva a tú también hacerlo. Y lo que tal vez para ti hubiese sido imposible, que por ejemplo alimentar a 100 niños que están muriéndose de hambre, para ti hubiese sido imposible. Pero si entre todos, como cuerpo de Cristo, unimos fuerzas, esa tarea que para mí era imposible, ya no se vuelve imposible, sino que se vuelve algo que entre 30 hermanos pudimos cumplir. Le pudimos cumplir el sueño a 100 niños de llevarles por primera vez una Biblia y llevarles comida, llevarles ropa para que pudieran desarrollarse, para que pudieran recibir esa necesidad, para que pudieran suplir esa necesidad que ellos tenían. Y yo digo, wow, o sea,
Es increíble. Ahí está el poder de la unión. El poder llegar a hacer cosas que por nuestra propia cuenta no hubiésemos podido conseguir. Y por eso es sumamente importante lo que Cristo haya instaurado una iglesia. Porque el hecho de que Jesús dijo, ok, vamos a hacer varios, estos varios van a llamar a otros varios, y estos varios van a esparcir el evangelio a muchos más, y cada vez la palabra llegará a miles, a cientos de miles, a millones y a miles de millones. Pero si nosotros somos individualistas y no nos gusta congregarnos entre hermanos, la palabra no llegaría a nadie, moriría. Porque imagínate, como te digo, un carbón por su cuenta, un carbón por su cuenta se apaga. Pero si el carbón se encuentra rodeado de otros carbones, la llama de un carbón enciende al otro y la llama permanece constante. Y es por eso que el hecho de que te permitas tener la posibilidad de congregarte, de corazón te digo, es la mejor decisión que puedes hacer si quieres tener una vida espiritual sana. Y si te han lastimado, si has tenido una mala experiencia con las iglesias, te invito a que te reconcilies con Dios y que Dios te permita reconciliarse con su cuerpo. Que te permita ver que su cuerpo no es malo, que tal vez unas personas hicieron mal uso del nombre de Cristo, pero no significa que el cuerpo de Cristo sea así. Y para terminar, me gustaría terminar con un llamado a la acción. No solo asistas a la iglesia. Ir a la iglesia no es suficiente para nosotros. Sé la iglesia. Sirve, ama y con otros y crece junto con otros. Porque créeme que eso te conllevará a una maravillosa aventura en la fe. Porque estás recibiendo el paquete completo de seguir a Cristo. El relacionarte con su cuerpo lo es todo, todo, porque ahí encuentras todo. Ahí encuentras crecimiento espiritual, ahí encuentras fe, ahí encuentras amor, ahí encuentras ministerio, ahí encuentras uso de dones, ahí encuentras servicio, ahí encuentras básicamente todo. Y no solamente encuentras relación con Dios, sino que encuentras comunión con Dios, comunión con su cuerpo. Una cosa es relación, pero otra cosa es comunión, porque ya intimas más con el llamado que Él te hizo. Él no te llamó a ti para que tú te quedes en tu cuarto. Él te llamó a ti para que salieras de tu cuarto, expases el evangelio y convivas y vivas y disfrutes de este evangelio con aquellas personas que Él también ha llamado para esa dicha. Entonces quería compartirles eso, porque en verdad era un mensaje que tenía desde ese tiempo. Habían personas que comentan varias veces: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo todo lo que puedo hacer lo hago fuera de la iglesia. No lo hagamos de esa forma. No seamos individualistas. Dios no nos llamó a ser individuales. Dios nos llamó a hacer comunidad. Y ese es nuestro trabajo como somos amistad. Porque la amistad es unión. Entonces nosotros estamos aquí para crear una comunidad, para ser unidos, para no estar separados, para no estar discutiendo, para no estar cada quien por su lado. No, nosotros somos amistad. Y espero que les haya gustado mucho este live.